Hola a todos, en este video les voy a enseñar a cómo conectar los correos electrónicos con Cloud AI. Para nosotros hacer esto estamos usando lo que es esta plataforma llamada Zapier, y además de eso también vamos a necesitar lo que es Cloud Platform, donde nosotros vamos a estar obteniendo lo que es la API Key. Entonces, una vez aquí, nosotros vamos a dirigirnos a la zona de Zapier. Vamos a ingresar, si no tienen una cuenta aún. Una vez esto, nos vamos a la zona de App Connections y aquí vamos a darle en añadir una conexión. Vamos a buscar nuestra plataforma de correos, en este caso, por ejemplo, Gmail, y le vamos a dar en añadir. Una vez nosotros estemos aceptando todas las conexiones, vamos a tener nuestra primera conexión creada. Entonces, una vez esto, nosotros vamos a volver a la zona de Home y vamos a irnos a la zona de crear. Aquí vamos a crear un nuevo SAP. Entonces, una vez aquí, lo que nosotros vamos a hacer es pegar este pequeño prompt, que sería para usarlo con Copilot, que es un poco más sencillo. Obviamente ustedes pueden hacerlo de manera manual, pero en este caso lo hacemos así. Dice crear un SAP de 3 pasos. El disparador es recibir un nuevo correo electrónico en Gmail. La segunda acción es usar Anthropic, o sea, Cloud, para crear un mensaje que analice el texto del correo recibido y redacte una respuesta de ventas personal. Y la tercera opción es usar Gmail para crear un borrador de correo como respuesta en el mismo hilo generado con Cloud. Entonces, le damos a continuar. Aquí vemos que Copilot de SAP o de Zapier está generando en lo que es nuestro flujo, como ustedes pueden observar. Entonces, una vez esto se termine de generar del todo, vamos a tener que realizar lo que es a continuación. Así que bueno, en este caso vamos a esperar a que se termine de generar. Entonces, como ustedes pueden ver, ahora lo que debemos hacer, bueno, como ustedes ya habían creado o conectado su cuenta de Gmail, ahora nos vamos a tener que dirigir a la zona de Anthropic y aquí conectar a lo que respecta a nuestra cuenta de Cloud o Anthropic. Le vamos a dar en Sign In. Una vez leemos el Sign In, aquí vemos que nos piden nuestra API Key. Por lo tanto, ahora vamos a irnos a Cloud Platform y aquí le vamos a dar donde dice Get API Key. Vamos a ponerle el nombre, vamos a darle en crear. Y aquí lo que vamos a hacer es copiar nuestra API Key. Ahora volveremos a Zapier. Vamos a ingresar a lo que es la zona de conexión. Y aquí vamos a ingresar a nuestro API Key. Le vamos a dar en conectar. Y una vez esto ya estaría conectado a nuestro API Key, le vamos a dar en continuar. Y una vez esto, pues ya tendríamos lo que es la conexión. Entonces le vamos a dar, por ejemplo, aquí continuemos. Todo esto lo podemos manejar con la inteligencia artificial. Como ustedes pueden ver, aquí ya está continuando con lo que respecta Zapier. Vamos a ver qué nos dice. Dice que está configurando ambos pasos. Primero el de Cloud, luego el de email. Aquí tenemos lo que es el mensaje del usuario, como ustedes pueden ver. Entonces lo que nosotros vamos a tener que hacer luego de esto es dar un dice test step o el paso de testeo. Obviamente esto es para verificar que todo vaya bien. Ustedes pueden realizar estos pasos de manera manual, pero en este caso nosotros lo estamos haciendo de una manera pues más ayuda de lo que es IA. Aquí nos dice que el paso se testeó correctamente. Ahora vamos a testear el paso de Gmail para crear el borrado. Entonces le vamos a dar en testear. Vemos aquí que se está nuestro SAP configurado correctamente. Bien, entonces luego de esto lo que nosotros estamos haciendo es correr nuestro Zapier o nuestro SAP. Por lo tanto, bueno, si no le sale de este color o de este switch abierto o encendido, le van a dar donde dice Run. Una vez esto estarían corriendo su Zapier. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en este momento sería enviar un correo, un mensaje con lo que ustedes deseen, la verdad. Esto es independiente. Nosotros, por ejemplo, vamos a mandar una de invitación y aquí vamos a poner, no lo sé, conferencia, por ejemplo. Estamos haciendo desde otro dispositivo para que esto se envíe. Vamos ahora sí a dirigirnos a lo que respecta nuestro correo. En este caso, como ustedes pueden ver, aquí estaríamos esperando a nuestro correo. Obviamente vamos a tener que esperar a que se nos envíe o que nos lleguen nuestros correos nuevos, que en este caso pues estaríamos usando un correo secundario para probar esto. Y bueno, una vez esto, nosotros vamos a dirigirnos ahora sí a la zona de borradores, donde, como pueden ver, aquí tendremos la respuesta que nos da aquí de manera automática. Obviamente, como les mencioné, son borradores que ustedes van a tener que configurar como ustedes deseen. En este caso lo dejamos así.
Lo que ya nomás podríamos hacer es enviar este mismo y como ustedes pueden observar, esto funciona de manera totalmente automática, aunque aquí nos aparece que, bueno, aquí nos dice que se está triggereando un nuevo email, por lo tanto, nosotros vamos a ver las respuestas que se nos generan aquí directamente en la zona de borradores. Aquí se creó otro, pero este fue por un envío que nos acaban de hacer hace poco la gente de Zapier. Por lo tanto, eso es algo muy sencillo que nosotros vamos a poder ir trabajando o ir configurando con lo que respecta a Zapier y Cloud.